Bueno, hola a todos, todas, todes, bienvenidos a este encuentro. Hoy un encuentro particular de la Diplomatura en Políticas de Cuidado para el Abordaje Integral de las Conflictividades y Violencias en Salud. Como decíamos la última vez que nos encontramos, de alguna manera fuimos recorriendo hasta aquí todos los contenidos y todos los módulos con contenidos temáticos con los que fuimos reflexionando en torno a las conflictividades y las violencias en el campo de la salud y sobre todo los dispositivos, los roles, el lugar que tenemos como trabajadores para generar espacios libres de violencias. Hoy nos encontramos dando inicio también a una nueva etapa de la diplomatura, que es la elaboración del trabajo de integración final. Como decimos siempre, todos tienen que diplomarse, ese es un objetivo de la diplomatura y aquí estamos para acompañar ese proceso. Y el encuentro de hoy tiene por sentido poder recorrer cuál es la consigna de trabajo, poder explicitar cómo vamos a trabajar, cómo va a tener lugar esta segunda parte. Están aquí las docentes que van a ir acompañando de cerca ese proceso. Y para eso también nos acompaña Luciana Chairo, que es, bueno, responsable del diseño de esta diplomatura junto a su equipo, como coordinadora del programa Cuidar a quienes cuidan, quien además nos va a compartir una síntesis de qué es lo que fuimos trabajando hasta aquí, que es un poco desde donde vamos a partir para reflexionar y para pensar de manera situada en cada uno de nuestros espacios de trabajo la elaboración del trabajo de integración final. Así que bueno, de mi parte, bienvenides y la escuchamos a Luz. Bueno, gracias Lau. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Un gustazo volver a encontrarnos acá en este espacio. Me gustaba la idea que traía Lau, que bueno, que es como una puntada más en el trayecto, este momento que abre un nuevo ciclo, ¿no? Que es el paso a la elaboración del trabajo final para que cada uno y cada una de ustedes pueda diplomarse, para poder ponerle el broche, digamos, a este trayecto de formación que bueno, que diseñamos y pensamos y planificamos con tanta alegría y con tanto compromiso. Lo primero que me gustaría decir, antes de compartirles un poco una síntesis que acá tengo como punteadita y iremos de a poquito y obviamente también abierta a que sea alguna pregunta o algún señalamiento, alguna cuestión que tengan ganas de compartir, avisen. Pero lo primero que me gustaría como plantearles es que de alguna manera este espacio de formación ha intentado, intenta y seguirá intentando nutrir los marcos conceptuales, las herramientas con las que muchas y muchos de ustedes ya cuentan como estrategias de abordaje y de intervención y de mirada y de lectura dentro de cada uno de los efectores de salud para, como decían hoy, ¿no? El abordaje de las conflictividades y de las violencias en el ámbito laboral desde una mirada de cuidado, desde un paradigma de cuidado. Entonces, esta Diplo ha intentado nutrir de conceptos y de herramientas eh, este ámbito de intervención y también ha apostado a generar un trayecto que sea acompañado, cuidado, eh, atento, digamos, a las singularidades de cada una y cada uno de ustedes como cursantes. Y esto me parece muy importante decirlo porque atrás de ese acompañamiento están las compañeras tutoras, las compañeras docentes que hacen un laburo arduo todo el año para poder ir haciendo el caminito de acompañar a cada uno de ustedes de manera singular, con las cuales nos hemos encontrado a pensar también lo que venimos haciendo y cómo vamos a acompañar. Hay un trabajo enorme del equipo de capacitación, Laura tomó la palabra hoy, son un equipo de compañeras que se dedican a toda la logística, el armado, el asesoramiento y todo lo que requiere generar un trayecto formativo así. También quiero agradecer un montón a todo el equipo que planificó, que diseñó esta diplomatura. Muchas de ellas son tutoras hoy en la Diplo. eh, y, y bueno, y que han puesto un montón también para que esta diplomatura pueda tener eh, esta modalidad y esta particularidad de poder empezar a pensar con mucha más claridad, además de las violencias,
las conflictividades, que es un eje que es difícil de pensar, que es difícil de instalar, que tenemos que ir como en la búsqueda de bibliografía y tuvimos que hacer también un trabajo ahí para poder nutrir con nuevas bibliografías y con nuevos marcos conceptuales. Desde ya también a cada una de las docentes que nos han acompañado, muchas de nuestro equipo y muchas compañeras que se han sumado desde otros esquemas de trabajo a compartir sus experiencias, sus miradas, los equipos del territorio. O sea, hay un montón de gente, lo que quiero decir con esto es que hay un montón de compañeras y compañeros en la diaria trabajando para que la diplomatura pueda llevarse adelante y desde ya el marco general de nuestra dirección de política de cuidado, políticas sanitarias de cuidado para la erradicación de las violencias, que junto con la UNPAS y con la Escuela Floreal también abren el gran paraguas para que esto pueda ser posible. Así que bueno, quería decir esto porque uno aporta voz, nos vemos acá en este espacio, pero atrás de cada voz hay una pluralidad inmensa de voces y de mucho trabajo de compañeras y compañeros que fueron construyendo esta propuesta. Y digo propuesta porque de alguna manera es una propuesta de trabajo, es una posible propuesta, también siempre abierta a modificaciones, ¿no? Ya empezaremos a pensar las diplos del año que viene y tomaremos, como hacemos siempre, ¿no? Las bases de lo que fue, el tránsito de lo que fue, para también ir revisando qué cosas hay que reforzar, qué cuestiones tendríamos que puntualizar, dónde hay que poner más acento. Y para eso también ustedes como interlocutores son muy importantes, porque son quienes lo han podido transitar y han ubicado con mucha claridad dónde tendríamos que poner más acento o dónde efectivamente tuvo sus buenos réditos, digamos, algunos de los seminarios en particular o algunos de los temas, lecturas que por ahí no conocían. Bueno, en fin, una propuesta que tiene como finalidad, como decíamos hoy, formar a trabajadores de la salud eh, con herramientas conceptuales, normativas, metodológicas, eh, que permitan no solo el poder imaginarse el abordaje de una situación de conflictividad o de violencia, sino también la posibilidad de detectar y la posibilidad de promover prácticas de como nosotros llamamos prácticas de cuidado, ¿no? Buenas prácticas dentro de los efectores. Entonces, esto que estoy diciendo es muy importante porque toda la diplomatura recorrió un poco este eje entre la dimensión del abordaje en clave más de asistencia, pero también puso mucho el acento en la posibilidad del detectar, de la promoción, del prevenir, del anticipar situaciones que pueden llevar a escenarios de violencia. Y subrayo también, y creo que ha sido muchas los compañeros y compañeras que forman los comités dentro de cada efector, porque de alguna manera estuvo destinado a que compañeros de los comités, y tuve la suerte de estar recorriendo ahora encuentros regionales de comité, seguramente a muchas de ustedes nos hemos encontrado en estos días, y la verdad que es una alegría también escucharles que muchos de ustedes están cursando, están contentos con la diplomatura, me hablan de sus tutoras, del material que están leyendo, y la verdad que es un placer porque de alguna manera eso es un poco lo que buscábamos con este espacio de formación. Estuvo organizado este trayecto en 4 seminarios de contenido así más fuerte, como les decía hoy, metodológico, de herramientas conceptuales y también instalando como una perspectiva epistemológica o desde dónde. Em, Quisiera hacer, si les parece, un paneíto mínimo de, no quiero ser extensa, les decía a las compañeras que vamos a intentar hacer síntesis justamente, pero sí me parecía importante como subrayar algunos eslabones de cada uno de los seminarios, porque de alguna manera la consigna que en un ratito las compañeras de capacitación les van a compartir, que es la consigna del trabajo final, definimos que sea una consigna de trabajo donde podamos poner fuerte el acento en la utilización de los materiales. Vamos a trabajar sobre las experiencias, nos vamos a apoyar en lo que ustedes van recorriendo y lo que van pensando y las problemáticas con las que se van encontrando. Vamos a intentar que sea bien situado, pero también le vamos a dar mucha relevancia a la posibilidad de que puedan hacer uso de las herramientas conceptuales, de los textos, que puedan hacer lectura. Sabemos que son tiempos difíciles para la lectura, no desconocemos eso. Sabemos que a veces las lógicas cotidianas del trabajo, el multiempleo, etcétera, no es un escenario del más fácil, pero también no queremos dejar de jerarquizar la cantidad de materiales bibliográficos interesantísimos que pudimos poner en la Diplo
las clases nos han acompañado docentes que fueron muy ricos, todo lo que pudieron compartir, entonces vamos a apuntalarnos en todo eso para la consigna del trabajo final. Entonces, de a poquito lo que les quiero compartir son algunos de los ejes que fuimos trabajando seminario por seminario, para que después, en todo caso, ya pasemos a la consigna con eso más fresquito. Cualquier duda me van avisando, levantan mano o lo que fuere, si voy muy rápido también. El seminario 1 nos dedicamos a algo que tiene que ver con el paraguas, podría decir general, de toda la diplomatura, que fue poner en tensión o en discusión, en problematización, dos modelos de atención que nosotros le pusimos en disputa, ¿no? Que tienen que ver con el modelo hegemónico en salud, el pensamiento hegemónico en salud, sostenido con algunas características que fuimos como ahí despejando, que tienen que ver con una dimensión más biologicista, productivista, que está centrado en la atención de la enfermedad, ¿no? Y ahí recorta un campo de acción, y como todo paradigma también nos supone una metodología de abordaje y de intervención. Si nosotros entendemos desde estas anteojeras, digamos, leemos desde este modelo, bueno, efectivamente hay un dispositivo de intervención particular para poder abordar las problemáticas, y lo pusimos en tensión, y sobre todo vinculado al sistema sanitario argentino, lo pusimos en tensión con el modelo de cuidados, ¿no? Y bueno, ¿y esto? ¿Qué llamamos cuidado? Lo problematizamos este concepto porque sabemos que, bueno, es multívoco, tiene un montón de sentidos y definiciones, incluso se usa para los peores discursos, si se quiere, ¿no? Porque podemos encontrar la dimensión del cuidado anudada a prácticas absolutamente neoliberales, individualistas, ¿no? Eh, psicopatológicas, o sea, es un concepto que puede tramarse fuertemente en diferentes dispositivos y en diferentes paradigmas. Por lo tanto, nos conllevaba un trabajito ahí, despejar de qué hablábamos cuando hablábamos de cuidado, de qué hablamos cuando hablamos de integralidad, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de la continuidad de los cuidados, qué implica un seguimiento en ese sentido. Entonces, ese gran paraguas también está compuesto por el plan quinquenal, en términos bien de política pública, y también, obviamente, por lo que ha sido nuestra red, el programa grande de la red de abordaje integral, eh, que vamos nutriendo, que vamos sumando desde el abordaje integral de las conflictividades y las violencias, desde el abordaje integral de las violencias por razones de género, lo que hoy, por suerte, se consagra con lo que es el plan provincial de nuestra dirección, que son como, vuelvo, son los grandes paraguas y brújulas que nos van orientando en relación a el hacia dónde, el para qué, el por qué hay que subrayar o poner el acento en determinados dispositivos y no en otros, el que ordena de alguna manera la perspectiva y también los esfuerzos y los compromisos. Ese gran paraguas general nos va como deslizando hacia el seminario 2, que fue un seminario donde, bueno, tuvimos el desafío de poner a jugar con mucha más formalización teórica e institucionalización, porque yo quiero decir esto también que me parece muy importante, y es que este trayecto formativo permitió, y creo que permite, institucionalizar aún más los abordajes vinculados a las conflictividades, porque nos exigió ir en la búsqueda de, bueno, de materiales, de escritura de materiales, de poder formalizar mucho de lo que veníamos haciendo, en particular desde el cuidar a quienes cuidan, que bueno, en este caso eh, lo tomo porque lo vengo acompañando la coordinación de ese espacio hace bastante tiempo, y de alguna manera siempre urgía la necesidad de poder darle formalización e institucionalización a esa propuesta. Bueno, el seminario 2 nos permitió eso, seminario que se llama Política de Cuidado para los Trabajadores del Sistema de Salud. Pudimos en este seminario trabajar el concepto de institución, también un concepto multívoco, también un concepto al que había que darle un tiempo para poder despegarlo de la idea, lo voy a decir así, con una metáfora edilicia, despegarlo de la dimensión del ladrillo para poder empezar a ubicar que las instituciones son una trama heterogénea de sentidos, de prácticas, de imaginarios, de producción de subjetividad, que es mucho más que lo que uno puede encontrarse cuando golpea la puerta de un efector, que
trabajar desde una mirada de análisis institucional implica incorporar en esa mirada todo esto que les digo, a su vez ubicar que hay relaciones de poder, ubicar que hay tramas que muchas veces no son de las más explícitas dentro de las instituciones, pero que son muchas veces las que, bueno, empujan a situaciones de conflictividad, ubican situaciones de escenarios donde los malestares y las violencias pueden tener lugar. Entonces, bueno, nos dedicamos un poco a pensar las instituciones de salud, el análisis institucional como metodología, como herramienta para leer y para intervenir. Y también acá nos pusimos a pensar y a agudizar la mirada sobre los comités de prevención de abordaje de las violencias. Muchas de ustedes forman parte de esos espacios que estamos consolidando y que vamos a profundizar en estos años que quedan de trabajo. Vamos a profundizarlos porque sabemos que son el eslabón clave dentro de los efectores de salud, porque la participación activa de todas y todos ustedes en la resolución de las conflictividades, en la detección de las violencias, en la posibilidad de armar redes de trabajo entre comités en las regiones, es clave, es clave. Así que ahí pudimos trabajar con el rol que tienen estos comités y presentamos el programa Cuidar a quienes cuidan, que muchos de ustedes ya lo conocían, pero también permitió ahí poder dar cuenta de esas líneas de trabajo que hoy vienen haciendo y vienen llevando adelante los equipos regionales, tanto los CERS como los Cuidar, vienen llevando adelante la línea de abordaje de las conflictividades. Y ya en el seminario 3 y 4 nos metimos un poco más de lleno en lo que es la producción y la reproducción de las violencias, específicamente de las violencias en el ámbito de la salud, en el ámbito laboral, en salud. El seminario 3 permitió trabajar con más fuerza lo que son las violencias laborales, las violencias en el ámbito laboral, las psicológicas, simbólicas, económicas, físicas, de género. Nos permitió meternos un poco también más de lleno en lo que son las normativas internacionales y nacionales, el convenio 190, son como eh, elementos claves, los plexos normativos son claves para que nosotros podamos enmarcar nuestras prácticas en esas normatividades, no solo vinculado a las leyes, sino también pensando en lo que tiene que ver con poder pensar y ubicarse en clave de perspectiva de género, en clave de perspectiva de derechos humanos, eh, pudiendo ubicar que todo lo que vamos haciendo dentro de los efectores, todas nuestras prácticas están enmarcadas o están sostenidas en estas normas y, y que muchas veces desconocerlas o incluso muchas veces nos ha pasado de ubicar que preguntas en relación a la corresponsabilidad respecto de las intervenciones o no terminar de ubicar que hay ciertos procesos administrativos o modos del hacer del abordaje de una situación que a veces por desconocimiento terminan llevando a escenarios que no son buenos ni para el efector ni para las personas que transitan, porque sí, que transitan una situación de violencia, entonces es muy importante conocer eh, todas esas normativas. Pudimos profundizar en eso y también pudimos profundizar en los circuitos que necesitamos para la detección, para el registro de las situaciones, para el acompañamiento, para ver cómo acompañamos. Y de a poquito también nos fuimos metiendo en el seminario 4, que el seminario 4 tenía la particularidad de trabajar las situaciones de violencia por razones de género. Y ahí también pudimos analizar cómo en el sistema de salud está atravesadísimo por situaciones de desigualdad. En realidad, el sistema de salud como un elemento clave dentro de toda una sociedad, ¿no? No es en el sistema de salud, las desigualdades en relación a los géneros vinculadas al patriarcado, a la heteronormatividad, al cisexismo, eh, son cuestiones que son sociales, que trascienden efectivamente a todas las instituciones, que las transversalizan y que efectivamente en este seminario pudimos empezar a trabajar con ustedes, bueno, cómo profundizar en estas nociones, cómo profundizar en las nociones del feminismo en relación al trabajo en salud. Y también pudimos trabajar, y estuvieron las compañeras del DAPSAR en esa situación, pudimos trabajar lo que son la perspectiva de masculinidades y lo que en salud
se pudo construir como el dispositivo DAPSAL, que es un dispositivo de abordaje a varones que han ejercido violencia por razones de género en el ámbito laboral. Ese dispositivo es muy importante que lo conozcan. Nosotros creo que hubo algo que creo que fue parte de todo el trayecto de la diplomatura, ¿no? En este caminito que fuimos haciendo entre los cuatro seminarios, que era la necesidad, por un lado, de brindar, como les decía hoy, herramientas conceptuales. Por otro lado, también visibilizar y compartirles todas las herramientas en clave de política pública con las que contamos dentro del Ministerio de Salud para los abordajes, para acompañar los abordajes, para que ustedes puedan echar mano y solicitar asesoramiento, etcétera, con nuestros equipos, con todas las herramientas con las que contamos, con la visibilización de muchas de las normativas que juegan y que nos pueden amparar y proteger dentro del sistema de salud. Y por otro lado también otro eje que para nosotras fue clave y que lo compartimos mucho con las compañeras de capacitación, con las compañeras tutoras, que fue la necesidad de apuntalar en las prácticas, de poder apuntalar en lo que ustedes hacen y transitan todos los días en sus efectores. No quedarnos con una diplomatura en términos de contenido conceptual, bibliográfico, que se desprenda de ese apuntalamiento clave en lo que ustedes hacen cotidianamente, las problemáticas con las que efectivamente se encuentran día a día, y que en todo caso lo que podamos ofrecer desde la diplomatura sea la posibilidad de sumarles herramientas, ideas, nociones, dispositivos, circuitos, política pública que les permita a ustedes poder hacer algo con esas problemáticas. Y también saber cuándo hay límites en lo que uno puede hacer o no puede hacer y donde se tiene que apelar a otros equipos, a otras instancias, porque también es muy importante, y esto lo subrayo ya para cerrar, también es muy importante ubicar eh, algunos de los límites en las intervenciones y el hasta dónde, ¿no? Por eso sostenemos que la corresponsabilidad en esto es muy importante para poder entender que para resolver un problema de manera integral hay pluralidad de actoralidades en juego y eso es muy importante también para la resolución de cualquier situación de violencia o de conflictividad en el ámbito laboral. Eh, bueno, creo que fue re extenso, pero me dirán después. Ya lo evaluaremos. Pero bueno, nada, quería agradecerles un montón, eh, por un lado, este espacio que se nos brinda para poder hacer esta síntesis, deseando que puedan hacer unos TIF tremendamente hermosos, que además los TIF que puedan emprender sean TIF que les permitan a ustedes pensarse efectivamente recortando un problema y recortando una posibilidad de abordaje e intervención, y que después sean dispositivos que puedan efectivizarse, digamos, en las prácticas, es la apuesta. Así que bueno, agradecerles un montón la escucha, el tiempo, la disponibilidad y esperando volver a encontrarnos pronto. Gracias. Gracias, Lau. Bueno, qué síntesis, Lu. Bueno, todo el recorrido de manera tan clara, ¿no? Uno empieza como a cobrar sentido. A veces los procesos y lo que vamos recorriendo en este y como en cualquier otro proceso formativo, eh, hay como cuestiones que en el momento aparecen como contenido y que cuando se empiezan a transitar en términos de proceso, empiezan a cobrar sentido, ¿no? Se empiezan a hilvanar, se empiezan a repensar, se empiezan a articular. Un poco esto es lo que trajo Luciana de manera tan clara como de por qué cuando uno piensa una propuesta formativa, la primera decisión, que no es menor, es sobre qué nos interesa dialogar, sobre qué necesitamos. Siempre decimos, y en esto ya un poco para ingresar también en el trabajo de integración final, que la diplomatura, esta diplomatura, por lo menos como nosotras la pensamos, digo, cuando en ese nosotras incluyo a todas las personas que Lu nombraba al inicio, ¿no? Hay ahí un nosotres que es muy amplio, y siempre hay una cuestión que la pensamos, que es la diplomatura es parte del campo de la salud, no está por fuera, ¿sí? No es un proceso de formación que viene a anexarse, que viene a transmitir.
que viene, sino que es parte y por lo tanto tiene los múltiples atravesamientos que encontramos en el campo de la salud de nuestros lugares de trabajo, cuando reflexionamos en torno a categorías como la salud, como las determinaciones sociales, como las violencias, como el género. Es decir, todos esos atravesamientos son parte también de la diplomatura. ¿Y por qué decimos que la diplomatura es parte del campo de la salud? Porque nos estamos pensando, es decir, lo que ofrece la diplomatura, este proceso de formación, es un trabajo de reflexividad, ¿no? De poder pensarnos como trabajadores del campo de la salud, que es lo que nos reúne, lo que nos reúne en estos espacios, pero también en el marco de determinada propuesta y de determinados sentidos que entendemos tienen que tener el trabajo, tiene que tener nuestras trayectorias en el campo de la salud. Y estos sentidos que tienen que ver con el enfoque de derechos, la perspectiva de género interseccional y transfeminista, los cuidados, ¿sí? Son el gran paraguas, el gran norte hacia el cual, el sentido sobre el cual entendemos que tienen que tener nuestras prácticas y nuestras formas de habitar las instituciones de salud. Em, lo que les proponemos en el trabajo de integración final, y acá ya antes de compartirles la consigna, quiero como dos o tres cuestiones como trazos, un poco lo que trajo Luciana recién, ¿no? Digo, así como decimos, la diplomatura no está por fuera del campo de la salud, la elaboración del trabajo de integración final tampoco está por fuera de todo este recorrido y de todo este sentido, ¿sí? No son cuestiones paralelas, sino que todo el tiempo van a tener que ir traccionando, revisando, reflexionando, trayendo todo este recorrido que fuimos haciendo. ¿Qué tiene este sentido? El trabajo de integración final desde aquí aparece como una síntesis que nos permite volver la mirada, recuperar, cobrar nuevos sentidos, esas categorías, esas clases, eso que escuchamos, que leímos y sobre todo las reflexiones que ustedes fueron haciendo en cada uno de los trabajos de integración conceptual en los seminarios temáticos. Esos trabajos también tenían un sentido que hoy nos importa que puedan recuperar, con lo cual no partimos de una hoja en blanco, no partimos de cero, sino que partimos de todas esas reflexiones que ustedes fueron haciendo desde que se presentaron y nos contaron a dónde trabajaban, dónde estaban, cuáles eran sus preocupaciones, cuáles eran sus intereses, sus expectativas para transitar este espacio. Luis hizo una síntesis, un recorrido muy importante sobre los contenidos que fuimos recuperando, así que yo solo quiero como que pensemos algunas cuestiones vinculadas a qué es el gran objetivo del trabajo de integración final. Ahora lo vamos a leer, pero sí decirles que vamos a partir de, de una propuesta de un trabajo de intervención. ¿Por qué refuerzo esta noción o esta idea de el trabajo de intervención? Porque precisamente esta diplomatura también tiene un sentido que es pensar la formación en servicio. ¿Qué significa la formación en servicio? Nos vamos a situar en el cotidiano, en nuestro cotidiano de todos los días, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros servicios, con nuestros compañeros, con el contexto más amplio en el cual todos los días, ¿sí?, recorremos la institución de salud. Y esto le va a dar una primer eje que tiene el trabajo de integración final, que es la situacionalidad, ¿sí? Nosotros podemos pensar y definir, como decía Lu, las conflictividades, las violencias, el plan integral, que es también ese paraguas sobre el cual nuestras prácticas pueden anclarse, reforzarse, eh, y pensarse e incluirse, pero sabemos que la realidad podemos hacer ciertos pinceladas que seguramente son transversales a todas las instituciones de salud, a todos los contextos en los que trabajamos. Ahora, ¿cómo esas cuestiones adquieren expresiones concretas, se particularizan? Eso tiene que ver con el lugar situado en el cual nos toca trabajar o nos toca intervenir, ¿sí? Por eso
esta primera cuestión vinculada a la situacionalidad. No es lo mismo pensar una situación de conflicto, de violencias, de determinaciones sociales de la salud, es decir, de garantizar el derecho a la salud en un contexto, en el hospital, no sé, Sor María Ludovica de la Plata, que en el Pena de Bahía Blanca. ¿Sí? Porque los contextos, ¿por qué? Porque esto se anuda a otra cuestión que también tiene que ver con uno de los ejes transversales, no solo del plan provincial, sino también de cómo se piensa la política pública, pero sobre todo, más allá de eso, porque aún en contextos donde esto no estaba, también hay un eje que es transversal que tiene que ver con la territorialidad. Hay algo de ese contexto, hay algo de esas instituciones que, como vimos, no son ese escenario de fondo, ni las instituciones ni el contexto en el cual trabajamos. Las comunidades en las que los establecimientos de salud están insertos, los otros recursos comunitarios, el perfil de los usuarios que acceden a nuestros espacios de trabajo, las disciplinas con las que trabajamos, la propia los espacios y las disciplinas con las que entramos en diálogo. Bueno, todo eso configura ese escenario de intervención, ¿no? Vamos a pensarlo así, como un escenario de intervención. Y como escenario de intervención se generan múltiples relaciones, ¿no? Hay algo de la performatividad que también fuimos enunciando en el recorrido de la diplomatura que se pone a jugar ahí. Bueno, cómo estamos, esa forma de estar, esa forma de vincularnos, esa forma de relacionarnos, forma parte especialmente de aquello sobre lo cual vamos a poner la mirada para transformar esas prácticas o esos conflictos, esas violencias con las cuales identificamos y queremos transformar. Algo que traía Luque, que me pareció sumamente interesante, en clave de los encuentros sincrónicos, los materiales bibliográficos, los documentos de legislación o de políticas públicas o de dispositivos, la red, forman parte de aquellos enunciados que nos permiten enunciar esto, valga la redundancia. ¿Cómo denominamos a esto? ¿No? Estas situaciones, que a veces aparecen, como vimos también en la diplomatura, desordenadas, caóticas, que no sabemos cómo ponerle nombre, que muchas veces no podemos expresarlas por múltiples también condicionantes. Bueno, algo de esto que nos permita tomar, enunciarlo, decir, esto es un conflicto, esto es una violencia, esto es una violencia por razones de género, este dispositivo tiene este nombre, por esto, el cuidado aparece como una perspectiva sobre la cual disputar. Bueno, ¿cómo disputamos esos sentidos? ¿Cómo disputamos y tensionamos esos espacios? Bueno, todo eso conforma parte de ese escenario. Y nuestro lugar, por supuesto, como trabajadores también en ese escenario. Entonces, y ya para pasar a la consigna, reforzar esta idea de que ¿por qué un trabajo de intervención? Porque nos vamos a situar en prácticas concretas que puedan transformar nuestros espacios o las conflictividades o las violencias que identificamos hacia espacios en los que podamos trabajar, habitar, encontrarnos con otros no sin conflictividades, porque eso, como vimos, es parte del trabajo, pero sí cómo podemos enfrentarlas, transformarlas y en el caso de las violencias, sí generar prácticas que se orienten a espacios, a trabajar en espacios libres de violencia. ¿Cómo pensamos la intervención? Si tuviéramos que pensar, bueno, ¿por qué un trabajo de intervención? La intervención implica un conjunto de procesos y estrategias que tienen lugar en la implementación y gestión de políticas públicas, de políticas sociales y en las múltiples formas de acción colectiva que desarrollan los sujetos en torno a acceder a derechos. ¿Por qué digo esto? Digo, porque esto, fíjense que es transversal, tiene que ver con la gestión
de las políticas públicas, tiene que ver con el diseño de las políticas públicas, tiene que ver con la acción colectiva, como trabajadores sociales, como trabajadores sociales también, pero como trabajadores del campo de la salud, resignificamos y materializamos esa política pública y sobre todo cómo nos involucramos. Y además tiene todo un marco teórico-metodológico que va a orientar esa transformación de la situación problemática compleja con la que nos encontramos. De modo que esta propuesta esta propuesta pedagógica se sustenta desde aquí. Y desde aquí también les pedimos, siempre decimos que cuando uno piensa en el trabajo de integración final, una propuesta de intervención, no está todo el tiempo especificando desde dónde lo dice, pero esa acción que diseñan tiene que dar cuenta del enfoque de derechos, de la perspectiva de género, de cómo entendemos las conflictividades y las violencias, de cómo pensamos el campo de la salud y sobre todo de cómo todo este recorrido implica también identificar las desigualdades y las múltiples opresiones que se reproducen al interior del campo de la salud. Decíamos al inicio que las conflictividades, las violencias circulan en varios sentidos, en múltiples sentidos, y ya cierro con esto y sí pasamos a la consigna específicamente, también tiene que ver con algo que traía Lu, con qué dispositivos y cómo diseñamos, cómo materializamos esa política pública, ¿no? Cómo se materializa y cómo se traduce también en las relaciones que ponemos en juego entre nosotros como trabajadores, entre nosotros como trabajadores y usuarios, y cómo también eso va generando cambios y transformaciones en las relaciones sociales que ocurren al interior de las instituciones, pero también desde las instituciones, y esto es desde los equipos de salud hacia la comunidad o el territorio en el que estamos. Así que bueno, esto un poco el gran paraguas sobre el cual vamos a pensar el trabajo de integración final. Vamos a recorrer la consigna ahora, a ver si para poder leerla. Todo esto ya ustedes lo tienen, hoy va a estar visible en la pestaña que se llama Seminario Taller para la elaboración del trabajo de integración final. Ustedes van a ver, y no se asusten, que la consigna es bastante, hoy hablábamos al principio, es bastante extensa, pero tiene el sentido de ser extensa para ser explicativa, ¿sí? No es que es el desarrollo de algunas cuestiones. A ver, yo ahí no llego a leerlo, pero ahí gracias, André, porque André lo está compartiendo. Bueno, un poco este trabajo, decíamos recién, es la síntesis de todo este recorrido que fuimos haciendo en estos primeros en estos primeros seminarios o en esta primera parte de la diplomatura. Hay algo que, digo, quiero hacer un punto acá, que es importante, que por supuesto cuando se piensa en proceso de formación y sobre todo para quienes lo transitan, esto se ordena de alguna manera, se va como generando una propuesta didáctico-pedagógica que está pensada en proceso. ¿Qué significa esto que está prestada en proceso? Hoy les decía la necesidad de que ustedes no van a partir de una hoja en blanco, sino que van a tener los trabajos que fueron entregando en cada uno de los seminarios temáticos en los trabajos de integración conceptual, el TIC, los TIC, esto es el TIF, eh, poder presentación del trabajo que ahora vamos a compartir, entregados y aprobados todos los 4 trabajos de integración conceptual. Por una cuestión eh,
de capricho o de que queremos que estén trabajando. No, tiene que ver con precisamente de entenderlo desde el punto de vista procesual, de que fuimos ahí ya acercándonos a la elaboración de este trabajo de integración final. Em, ¿Qué necesitamos? ¿Qué significa esta consigna? La vamos a ir de alguna manera recorriendo, pero sí adelantarles que el seminario de integración final está conformado por varios momentos o varias instancias. La consigna, que es esta que hoy vamos a recorrer, el encuentro sincrónico con cada una de sus tutoras, docentes que están aquí presentes, van a tener tres, esto que vamos a recorrer es la consigna entera para que ustedes la tengan. La idea es que puedan partir de leerla en su totalidad, pero para la presentación vamos a tener tres trabajos de avances, ¿sí? Tres entregas de avances, es decir, co- la consigna va a estar dividida, la consigna final, en tres partes para que ustedes puedan ir haciendo no solo entregas sucesivas, sino también sus docentes puedan ir haciéndoles devoluciones sobre las cuales retomar y hacer la parte siguiente. Esta consigna es el trabajo final. Cada uno de esos entregas o entregas de avance o avances del trabajo de integración final va a estar acompañado por un encuentro sincrónico con sus docentes. Después ya se van a poner en contacto con ustedes, les van a pasar, van a ser los días miércoles, que es el día que venimos trabajando en la diplomatura, pero la cuestión organizativa de ese espacio, ya cada docente se va a poner en contacto con ustedes para encontrarse. De modo que el seminario taller está compuesto de esos encuentros sincrónicos, donde van a ir trabajando cada una de las entregas de avance, las tres entregas de avance y la entrega del trabajo de integración final completo o en su totalidad. Para entregar ese trabajo final, tienen que haber entregado al menos dos de los trabajos de avances. Y esto también, esto no es un requisito pretende ser de exigencia, sino que tiene que ver precisamente con poder trabajar en proceso y con acompañarles a que ustedes lleguen en las mejores condiciones a la entrega del trabajo de integración final. Siempre decimos y lo reforzamos en esta instancia, quien más vaya acompañando, es decir, esas entregas de avance, retomando las devoluciones que sus docentes hagan, llega en mejores condiciones. Cuando llega al tercer avance, tiene el trabajo hecho. Entonces van a ver que no es ni extenso, y que además en esto que reponíamos con Luciana de la situacionalidad, de lo que venimos ya trabajando, de los TIC que están haciendo, van a trabajar sobre su contexto de trabajo. No va a aparecer nada en esta consigna que no hayamos trabajado o que no hayamos repuesto en las entregas de los trabajos de integración conceptual, en los encuentros sincrónicos con los materiales bibliográficos. Bueno, ¿qué se solicita? ¿Qué esperamos que ustedes puedan entregar? La elaboración de un proyecto de intervención, esto es, vamos a pensar acciones concretas para transformar una problemática identificada en nuestros lugares de trabajo, orientado al abordaje integral de un conflicto, una situación de violencia laboral o violencia laboral por razones de género, identificada en su ámbito de desempeño en el campo de la salud. ¿Sí? Bueno, acá aparecen esto de qué deberá el trabajo, ustedes lo tienen y cualquier cosa lo pueden trabajar con sus docentes en el primer encuentro sincrónico, pero digo, de alguna manera están explicitadas lo que fuimos reponiendo ya con Lu, así que vamos a avanzar en un poco lo que se indica en ese apartado de lo que el trabajo deberá, tiene que ver con el sentido, ¿no? Tiene que ver con un poco que la acción que ustedes piensen extinga estos atravesamientos que fuimos trabajando. Bueno, pasemos sí ahora entonces bueno, la carátula, acá tienen cuestiones formales que ustedes van también a ir a poder definir. Lo primero que les vamos a pedir, van a ver que la primera entrega va a constar, ¿sí? El primer avance que ustedes van a realizar de la identificación de un problema y de su fundamentación. Entonces, lo que se necesita en este apartado, cada uno de estos avances, ahora cuando ustedes lean toda la consigna, van a ver que no tiene más de
un mínimo de 2 carillas y un máximo de 4, ¿sí? Es decir, y que eso va a formar parte ya del trabajo de integración final. Cuando usted, o sea, si ustedes van haciendo el trabajo en proceso y van avanzando de acuerdo a los tiempos y a las entregas que les vamos proponiendo, cuando llega el momento del trabajo de integración final, solo tienen que subirlo. Y esta es la idea, por eso es la idea también de ir acompañando de esta manera. Entonces, el primer informe de avance o el primer avance de este trabajo de integración final va a tener que ver con la definición de un problema, la identificación de un problema y su fundamentación. Entonces, en este apartado lo que se deberá describir es una situación de conflicto o violencia en el ámbito laboral, violencia laboral o violencia laboral por razones de género, presente en los equipos, servicios, establecimientos, pasible de transformarse a partir de acciones vinculadas a la prevención o a la creación de dispositivos para promover espacios libres de violencias en el marco de su contexto institucional, histórico y territorial. Y acá me quiero detener, digo, cuando nosotros pensamos en un problema, estamos pensando en una situación que nos hace ruido, que no nos cierra, que nos parece que tenemos que transformar, pero que puede estar al interior de un equipo, al interior de un servicio, al interior del establecimiento, en la relación del establecimiento con la comunidad, con los usuarios, o la necesidad. Ahora, ese problema tiene que ser un problema situado, tiene que ser un problema en esa institución, servicio o equipo en el que ustedes están pensando. Pongo un ejemplo. Un problema puede ser las dificultades de, no sé, el comité de violencias para, no sé, la conformación o la relación, vamos a poner así, em, la articulación del comité de violencias con los equipos o los servicios del establecimiento. Si ese establecimiento no tiene un comité de violencia, esto no podría ser nunca un problema. ¿Sí? Porque estamos hablando sobre una situación. En todo caso, el problema podría ser la falta del dispositivo de comité o digo comité como pueden ser otros dispositivos que ustedes están pensando. ¿Qué quiero decir esto? Un problema es siempre un problema para alguien, hay alguien que define que eso es un problema, ¿sí? Es decir, hay una mirada que dice que eso es un problema, pero tiene que ser un problema que podamos situar en ese establecimiento, con esas características. Y que además podamos transformar. ¿Qué significa esto? Tiene que ser un problema que desde el lugar que nosotros ocupemos podamos generar estrategias de transformación. Esto es, generar dispositivos, mejorar los dispositivos existentes, crear dispositivos, instalar eso como problema en el establecimiento. Es decir, son múltiples las situaciones, pero tiene que ser viable. ¿Qué queremos decir con esto? No podemos pensar como problema definir la falta no sé, siempre decimos, a ver si así lo puedo decir más claramente, siempre decimos que si un problema de los que identifiquemos no tiene que poder resolverse exclusivamente con un recurso, con una política pública o con una legislación. Porque ese problema no requiera de recursos de política pública o de legislación, seguramente requiera de esto. Ahora, ¿qué de esto es posible que nosotros transformemos desde nuestro lugar? ¿Sí? Em, en ese sentido me requiere. Y esto, por lo tanto, requiere identificar actores, no solo aliados, sino también quienes oponen resistencias para esas transformaciones. Ahí sí podemos avanzar, André, cachita. Acá van a encontrar algunas preguntas guías. Estas preguntas no son para que las respondan, ¿sí? No es que son preguntas para que ustedes vayan respondiendo, pero sí que guíen la identificación de esa situación problemática. ¿Qué violencias se identifican? ¿Qué conflictos se identifican como obstaculizadores de la tarea cotidiana? ¿Con qué actualidades de la institución contamos para esos abordajes? ¿Con qué recursos o herramientas de resolución de conflictos ya cuenta la institución? ¿Cómo vienen resolviendo las conflictividades?
qué prácticas o discursos requieren transformarse, qué prejuicios o resistencias consideramos persistentes. Es decir, todos estas que aquí parecen como preguntas guías o ejes, son aquellas cuestiones que conforman en la identificación. Fíjense que yo hablaba de situaciones problemáticas complejas. Bueno, esa complejidad la da todos estos atravesamientos, ¿sí? Ese problema, además, tiene que estar dimensionado. Yo decía hace un ratito, ese problema es un problema para alguien, hay alguien que define, que identifica esa situación problemática, que la siente como problemática, que siente que eso es un problema y por lo tanto tenemos que poder dimensionarla, ¿sí? Fundamentar por qué eso es un problema situado en esta institución, para este equipo, para estas personas que hacen. Entonces, ahí también eh, se espera que puedan explicitar cómo se manifiesta ese conflicto o la violencia laboral o las violencias por razones de género en el ámbito laboral, cuáles son las consecuencias, es decir, qué pasaría si no hacemos nada, si esto se sigue reproduciendo, produciendo y reproduciendo sin que haya ninguna intervención, ¿sí? Em, entonces, bueno, ¿cuáles son esas implicancias? Trabajar, ¿cómo la nombramos desde los contenidos teóricos trabajados a lo largo de la diplomatura? Cuando hablamos de contenidos teóricos, no solo hablamos de los materiales bibliográficos, sino que acá incorporamos también los encuentros sincrónicos, las normativas, los planes, siempre tengan sobre todo el plan provincial como gran paraguas sobre el cual estas prácticas y estos dispositivos, la red de trabajo, estos circuitos se enmarcan o quedan comprendidos. Y el desarrollo deberá, dice, sobre todo, sobre lo último, atender de manera particular la relación que este problema tiene con las desigualdades, ¿sí? Estructurales de género, de derechos humanos, de las determinaciones sociales en salud y que impactan en el horizonte último que tienen todas estas prácticas, que garantizar el acceso a la salud sin violencia, ¿no? Y en esto también en sentido amplio, incluida la salud de los trabajadores del campo de la salud. Nuevamente van a encontrar algunos interrogantes que, como decíamos hoy, no son preguntas a resolver, sino que van a orientar la fundamentación, el armado argumentativo de por qué eso es un problema situado, viable, que es posible de transformarse desde la mirada de quienes vayan construyendo el TIF. Esto hasta aquí forma parte de la consigna del trabajo, pero a su vez va a ser la, eh, la primera parte que ustedes van a tener que entregar. Hasta acá, ¿cómo vamos? Voy a aprovechar para tomarme un mate. Eh, ¿Se entiende? ¿Quieren hacer alguna consulta? Digo, esto es un espacio de trabajo, así que creo que también está el chat, pero anímense a hacer alguna pregunta o algún comentario en relación a esto y yo aprovecho para tomarme un mate. Bueno, seguimos. Yo acá quería hacer, antes de pasar a lo que va a ser la segunda parte del trabajo, retomar algo que ya dije y agregar algo. O sea, no le han fragmentado en este primer trabajo. Sí, por supuesto, todos los recursos que ustedes utilicen como para poder fundamentar o argumentar este trabajo y que les ponga en articulación. Ahora, siempre y cuando esas entrevistas, Octavio, creo que, ¿no? Se me fue el chat. eh, Sí, Octavio del chat del Dubarry. Cari, te veo, así que ahí el registro. No, bueno, ahí, Octavio, sí, pero pensemos que esas entrevistas tienen que tener un sentido, ¿sí? El sentido de esas entrevistas va a tener que ver con que nos permitan argumentar y fundamentar ese problema y sobre todo que tengan relación con el problema que identificamos, ¿sí? Es decir, bueno, ese,
ese diseño de estructura, esa guía de entrevista, va a tener que ver con el problema que identifiquemos. Les decía entonces, lo primero que les sugerimos hacer es que lean la consigna en su integralidad, más allá de que luego esté para favorecer las distintas entregas, porque esto ya les va a orientar en el primer avance hacia dónde vamos, ¿sí? No, no la lean fragmentada, está como recortada de alguna manera para que ustedes puedan ir haciendo entregas sucesivas, pero no por esto es una consigna, no lo piensen como entregas fragmentadas. Y en esto es importante, y esto lo van a retomar seguramente las docentes en los primeros encuentros, que cuando ustedes hagan la segunda y el tercer entrega de avance, entreguen también lo primero que trabajaron, ¿sí? Es decir, pensemos el trabajo en proceso. ¿Por qué les decimos esto? Porque si ustedes lo entregan fragmentado, es difícil pensar. Digo, si yo leo unos objetivos y no tengo el problema en el mismo documento, es difícil pensar que esos objetivos, está bien, está en la entrega anterior, pero sobre todo también para que ustedes la vayan armando en clave de proceso, este trabajo, ¿sí? Entonces, siempre en la segunda y en la tercera entrega se entrega lo anterior, o sea, la segunda entrega comprende la primera y lo que se suma de la segunda, y la tercera entrega comprende la primera, la segunda y lo que se sume de la tercera. Pero además, por otro lado, ¿por qué? De esta manera le vamos dando integralidad al trabajo de integración final y sobre todo esto que les decía, es decir, van avanzando y ya la tercera entrega la tienen lista, lista. Presten mucha atención a las devoluciones que les vayan haciendo sus docentes e incorpórenlas. De modo que la segunda entrega va a incorporar la primera con la revisión de aquellos aspectos, aquellas señalamientos, preguntas, interrogantes o devoluciones que cada docente ha hecho sobre esa primera entrega. Y así la tercera. Van a ver que se van a encontrar con 3 entregas de avance y una entrega final, que parece como cuarta entrega, pero en realidad es quien llega a la tercera con todo listo, lo sube ahí. ¿Sí? Es para diferenciar lo que sería un documento de trabajo de la entrega final. Bueno, como decíamos, se trata de una propuesta de intervención. Lo que nos vamos a proponer, además de identificar un problema y fundamentarlo, es pensar acciones para transformarlo. Entonces, para eso nos vamos a proponer objetivos. ¿Sí? Vamos a ver si, bueno, yo tengo este problema, ¿qué me propongo hacer? ¿Cómo me propongo transformarlo? Y luego pensar las acciones concretas para eso. Tanto los objetivos como las acciones que piensen van a ser parte de la segunda entrega. Acá van a ver, luego esto lo van a trabajar con más especificidad con las docentes, así que no me voy a detener mucho en esto, que vamos a tener que pensar un objetivo general y luego objetivos específicos, que son aquellos objetivos sobre los cuales aquellos que piensen el trabajo de integración final van a impactar. El objetivo general va a tener que ver con transformar el problema que identifiqué. ¿Sí? Si el, vamos a suponer que el problema que ustedes identifican es la falta de un dispositivo en Octavio, te tomo de un dispositivo para el abordaje integral de las violencias en el SAPS del Duardi o en el Hospital Duardi, el objetivo general va a ser propiciar la existencia de un dispositivo de abordaje integral de las violencias. O sea, es el problema positivizado. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos eso? Hay un montón de acciones que tenemos que hacer. Bueno, en esas, ¿cómo impactamos? Ahí va a estar la construcción de los objetivos específicos, ¿sí? Bueno, y necesitamos identificar, no sé, podría ser la falta, ahí se me fue el chat otra vez, a ver, la falta de visibilización del dispositivo que ya existe, sí, es un re problema, sí, exacto. Falta de visibilidad en el dispositivo que ya existe. Bueno, en el dispositivo, no sé, en el comité, ¿no? Ahí hay que describir cuál es el, si fuera el comité o el dispositivo. Comité, sí, perfecto.
Bueno, el comité al interior del hospital Dubarry en este contexto, ¿no? Ahí va a estar, tener que ver toda la explicación del problema. Ahora, ¿cómo visibilizarlo? Nos vamos a proponer distintos objetivos para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, eso esa construcción va a estar dada en los objetivos específicos. Todos los objetivos específicos hay que cumplirlos. Bueno, quizás no, no, no lleguemos a transformar totalmente el objetivo, pero sí esos objetivos, el objetivo general, esos objetivos específicos nos van a permitir un acercamiento, ir impactando en algunas partes de este proceso. Bueno, ahí van a ver que en la consigna encuentran el objetivo, qué es un objetivo general, qué es un objetivo específico, otra vez interrogantes vinculados a poder dar cuenta, digo, que les van a servir como, de alguna manera, también como una posibilidad de ir chequeando si esos objetivos eh, están vinculados a la problemática identificada. eh, Qué cambio o transformación va a ocurrir si concretamos esos objetivos, con qué recursos humanos, institucionales o normativos están disponibles para implementar esa estrategia o esos objetivos que nos proponemos y, qué obstáculos podrían presentarse y cómo superarlos. Otra vez, son interrogantes guías, ¿sí? Ahí avancemos un poquito. Hasta acá se entiende, queda claro. Y bueno, ustedes me dicen, si no, volvemos, pero digo, esta presentación no se acaba, digo, la explicación del trabajo no se acaba en esta presentación, sino que ustedes van a tener, como les decía, los encuentros sincrónicos con cada una de sus docentes, de modo que ahí quizás ahora no surjan dudas, pero cuando vuelvan a la lectura de la consigna sí, y pueden llevarlas a ese espacio. Y ahí, bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿No? Bueno, para visibilizar al comité en el Hospital Duvarny. Bueno, ahí nos vamos a proponer acciones concretas. ¿Cómo pensamos vamos a hacer para transformar? El diseño de la propuesta de intervención, y acá vuelo sobre qué es una propuesta de intervención y no es una propuesta de investigación. Toda intervención tiene una dimensión investigativa. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que conocer, entonces ahí quizás tenga que hacer entrevistas, como decía Octavio, tenga que buscar documentación, tenga que leer normativas, bueno, la intervención por sí, o sea, intrínsecamente tiene una dimensión investigativa, pero nunca puede ser un objetivo investigar, por ejemplo, las violencias laborales en el Hospital Dubarry. Está buenísimo, pero no es para este trabajo, ¿sí? Sino que tenemos que hacer cómo transformar esas violencias con esta dimensión investigativa. Entonces, en esta parte sí vamos a pensar qué vamos a hacer concretas, qué acciones vamos a diseñar para transformar ese problema que identificamos. Entonces, esto requiere la planificación de estrategias y acciones coherentes con los objetivos, ¿sí? Si nos proponemos, no sé, visibilizar el comité, entonces, bueno, estas acciones van a tener que permitir visibilizar, no otra cosa. Y esto implica transformar los objetivos generales y específicos en acciones concretas, secuenciales y viables. Volvemos sobre esto. Algo que desde el lugar que ustedes ocupan, en los servicios, en sus equipos, las instituciones, pueden transformar. Y aquí, por supuesto, no es lo mismo ser la directora ejecutiva de un hospital que ser la trabajadora social o la jefa de un servicio bueno, o contar con equipo, o contar con articulaciones, o estar en absoluta soledad pensando las violencias, identificando las violencias en cada uno de nuestros establecimientos. Esto también nos da la viabilidad. Hoy decía Lu al principio, y retomo, también pensar los límites de esas intervenciones. Digo, esto hay algo de que, bueno, esos límites forman parte de la identificación del problema, de los objetivos que nos propongamos y del diseño de las actividades.
Cada planificación, acá vamos a poder pensar varias acciones. ¿Por qué? Porque las problemáticas con las que nos encontramos son complejas, son multidimensionales, entonces nunca es posible resolverlas con una sola acción. Entonces, bueno, la descripción, en qué consiste la estrategia que se va a llevar a cabo, quién la va a llevar a cabo, quién va a ser el responsable, quiénes son los destinatarios, a quiénes está dirigida, los recursos necesarios para hacer esa acción, los plazos, ¿sí? Aproximados, digo, ninguna, por lo mismo que son complejos, ninguna acción podemos pensarla acotada. Em, la evaluación, ¿cómo creen que podría evaluarse si logramos, por ejemplo, visibilizar el comité en el hospital de Barry? Digo Dubarry porque tomo el comentario de Octavio, pero pensémonos en cada uno de nuestros lugares de trabajo y aplicar o dar cuenta de los contenidos aprendidos en la diplomatura. Quiero decir, por supuesto que ninguna de estas acciones, lo voy a decir así como el más obvio de todos, podría reproducir conflictos o violencias laborales por razones de género, ¿no? Es decir, por ejemplo, si pensáramos un comité totalmente conformado por varones, em, que no digo, hay algo ahí que también debería hacernos como ruido, o por disciplinas de las más comillas, entre muchas comillas de cada lado, de las más hegemónicas, y no permitieran la incorporación de otras disciplinas, de otros saberes, de otras miradas, bueno, hay algo de eso que estamos pensando hacer que reproduce aquello sobre lo que queremos transformar. Esta va a ser parte tanto los objetivos como las acciones de la segunda entrega. Y finalmente, lo que les pedimos es que relacionar esta estrategia de intervención con los contenidos de la diplomatura. Y se solicita que utilicen al menos 5 de los recursos bibliográficos disponibles en el programa general de la diplomatura y de las clases sincrónicas dictadas por las docentes. Esto, por supuesto, en función del problema. Cuando decimos 5 recursos, otra vez, las clases, las ideas trabajadas en algún encuentro sincrónico, en los materiales, en los documentos de política pública, en las normativas y legislaciones que les compartimos. Es decir, estamos pensando recursos amplios. Esta reflexión final va a ser parte de la tercera entrega. Con estas 3 entregas de avances, vamos a armar el trabajo de integración final. Ese trabajo de integración final es lo que se va a subir como trabajo de integración final. También en la consigna van a encontrar el cronograma. Acá, bueno, van a ver esto que les decíamos. Bueno, acá estamos situados hoy, miércoles 3 de septiembre, en este encuentro informativo para la elaboración del TIP, y ahí tienen, con lo cual ya vayan organizándose, las fechas de los encuentros sincrónicos y las fechas de las entregas para cada avance y de la entrega final del TIP. Esto ustedes lo tienen, así que vamos a avanzar, pero sí van a ver que sí, todos vamos trabajando en este sentido. El 12 de noviembre terminamos la diplomatura. Em, Ahí, bueno, ahí van a haber criterios formales y criterios de evaluación, bueno, qué se espera, qué se va a estar mirando en cada una de las entregas sucesivas que ustedes vayan haciendo, y del trabajo de integración final. Todo esto lo tienen y lo van a reponer con cada una de sus docentes, así que tampoco, sí que ese trabajo va a tener que tener cierta integralidad de correspondencia y coherencia desde el problema que pensamos hasta cómo lo explicamos, pasando por los sucesivos apartados que esto tiene. Así que bueno, ahí lo encuentran, esto está disponible ya en la plataforma, en la pestaña del seminario de integración final. Y ahí ya creo, no sé si alguien tiene una duda sobre la que debamos volver para trabajar, ahí volvemos a compartirlo. Gracias, André. em, para trabajarlo, solo agregar que ustedes van a ver que el trabajo de la diplomatura, em, para la diplomatura nos vamos a quedar con el diseño de esta propuesta, pero siempre les sugerimos que ustedes
utilicen este trabajo de integración final como un momento para hacer síntesis, para parar en sus trabajos, para pensar y que después les sirva para implementarlo, o sea, que sirva como un documento de trabajo que ustedes puedan implementar en sus equipos, en sus servicios, en las instituciones en las que ustedes estén trabajando. No vamos a ver después en el marco de la diplomatura, pero como la diplomatura es parte de la implementación del plan provincial y es parte también del trabajo que desde la dirección se viene haciendo desde las distintas áreas, la idea es que ustedes puedan utilizar ese trabajo, este espacio, este momento que se toman para armar un trabajo es para aprobar la diplomatura, que también sea un trabajo sobre el cual ustedes después les sirva como estrategia, como herramienta y sobre el cual puedan volver para efectivamente implementarlo, ¿sí? Por más de que esta implementación concreta, o sea, llevar a cabo el trabajo, quede como exceda los límites de la propuesta formativa de la cual esto es parte. Consultas, dudas, comentarios, ¿quedó claro? ¿Se entiende? ¿Les parece posible? Eh, ¿Alguien que se anime a reponerlo? O bueno, ¿fue muy clara o se quedaron sin... Fuiste clara. Ah, súper claro, dice Nati. Bueno, ahí, ahí está. Bueno, por lo menos no se fueron, no se asustaron. Nada, piensen que, a ver, el trabajo así explicado, fuimos recorriéndolo, digo, nos tomamos un tiempo para ir recorriéndolo, van a estar acompañadas, sí a reforzar esta idea de que es importante que se diplomen, no solo por la certificación, sino también porque están pensando, es un momento para pensar nuestros espacios de trabajo, nuestras formas que queremos transformar en los equipos, en los servicios, en las instituciones en las que estamos. De modo que, y también un momento de que nos permita decir, bueno, cuento con una herramienta, con un documento, con un armado, con una estrategia que después puedo implementar más allá de la diplomatura. Así que, entonces, si no hay muchas, si no hay consultas, dudas. Por supuesto, como les decía recién, el trabajo con el TIF no se agota en este encuentro. Un poco la idea era hacer como una síntesis de lo que fuimos recorriendo hasta ahora y presentarles el trabajo de integración final. Sí reponer que es necesario y como toda propuesta formativa tiene criterios de evaluación, que para llegar a esta instancia puedan completar a quien le falte alguno de los trabajos de integración conceptual de los seminarios. Eso no va a haber posibilidades que se evalúe el trabajo de integración final si eso no está. Y por supuesto, bueno, al menos dos de esas tres entregas de avances que están previstas y la entrega del trabajo de integración final como requisitos generales de aprobación de la diplomatura. Acá estamos, cuentan con sus docentes, nadie va a hacer el trabajo en soledad, como esperamos que nadie recorra la diplomatura en soledad. En esta instancia tampoco se van a encontrar en soledad para hacerlo, así que acá estamos todos en el sentido más amplio del equipo que conforma la diplomatura, pero sobre todo sus docentes, a quien apelen todo el tiempo si tienen alguna duda y que van a estar devolviendo haciéndoles devoluciones y encontrándose con ustedes en los encuentros sincrónicos. Una cosita en relación a los encuentros sincrónicos y porque esto nos lo da la experiencia de las distintas formaciones que hemos ido haciendo. Quienes, si pueden, siempre sugerimos participen de esos encuentros, porque son espacios de trabajo, esos espacios no se graban, son espacios de trabajo, son espacios para que ustedes puedan sacarse las dudas, reponer cuestiones,
escuchar, clarificar las consignas, todas las dudas que ustedes tienen, que más allá de que después pueden ir preguntándolas en el foro en esa pestaña también hay un foro de consultas, pueden hacerlas ahí, pueden hacerlas. Digo, es un espacio de trabajo en el cual pueden irse y volver al trabajo con todas las dudas, con haber escuchado todo lo trabajado, así que les sugerimos que participen de esos espacios donde se va a ir trabajando cada uno de los avances. Eh, bueno, ahí gracias por el acompañamiento, tenemos ganas de seguir a pesar de las circunstancias que la temática genera. Sí, hoy en un momento que les estaba hablando al principio y cuando luego hablaba, em, los procesos formativos, cuando les decía, no están por fuera del campo de la salud, tampoco están por fuera de los contextos más amplios en los que se desarrollan, ¿no? Entonces, bueno, todo es, nos toca a ustedes digo, porque van a hacer el trabajo de integración final, pero a todos quienes hacemos la Diplo también, pensar estos procesos de formación en este contexto particular, donde, bueno, los discursos violentos, el cercenamiento, el vaciamiento del Estado, bueno, también son los contextos complejos en los que nos toca pensar estas estrategias y con lo cual también cobran más sentido, ¿no? De alguna manera cobra más sentido poder contrarrestar esos discursos y esas prácticas que en general tienden a denostar al Estado, a vaciarlo, a los trabajadores de la salud. eh, bueno, todo el contexto que, bueno, no es necesario profundizar demasiado con todos esos atravesamientos, forman parte también de los contextos en los cuales nos toca trabajar y en los cuales nos toca transitar la diplomatura también. Así que, bueno, no estamos desvinculados. Ese problema que ustedes identifiquen está también en el marco de este contexto más amplio en los que nos toca ser trabajadores del Estado, ser trabajadores del Estado en el campo de la salud e implementar las políticas públicas también eh, de, que existen y que también se piensan desde el Estado provincial y que para contrarrestar mucho de los discursos y el cercenamiento del Estado nacional actual. Así que, bueno, esa es la invitación. eh, y esos son los contextos, pero también cobran como más sentido poder pensar estrategias situadas para revertir esos discursos, esas representaciones y esas prácticas, teniendo también muy en claro que el campo de la salud o el sistema de salud no se constituye solo por sus trabajadores, sino también por quienes acceden y sobre todo por quienes no acceden al campo de la salud y que también estas estrategias tienen que incorporar. Así que en ese marco y desde esta perspectiva que es con la que nosotros trabajamos y sobre la cual reflexionamos y tratamos de traer todo el tiempo sin dejar de pensarnos también como trabajadoras de la salud, es que les invitamos a hacer el trabajo de integración final y acá estamos. Nuestra consigna es que todos se diplomen, así que esperamos leer sus trabajos al final del recorrido y esperamos que la diplomatura en todo su recorrido y sobre todo en este último, en este último tramo les permita reflexionar y tomarse un tiempito para ese que muchas veces la vorágine cotidiana de trabajo no nos permite, que también sea una excusa para tomarnos esa pausa y pensar nuestros espacios laborales y las transformaciones que podemos hacer ahí. Bueno, de mi parte, no sé si alguien quiere agregar algo, eh, estaríamos. Y bueno, nos seguimos, no terminamos. Nos queda hasta mediados de noviembre, así que seguimos encontrándonos en la plataforma y bueno, ya seguramente sus docentes se van a poner, estén atentos a el diálogo con los docentes que les van a convocar al primer encuentro sincrónico para trabajar, comenzar a trabajar el trabajo de integración final.
Bueno, gracias nuevamente. Hablé yo, pero acá están mis compañeras, Estefanía Gelso, Andrea Nieto, con quienes también fuimos sosteniendo este espacio. Agradecerles nuevamente a quienes están transitando la diplomatura y a todos, a las docentes que tienen el trabajo cotidiano de estar ahí acompañando a cada uno de los procesos especialmente, y también, bueno, hoy está Nati, pero todo el equipo que va sosteniendo y que hace posible que nos encontremos y que podamos sostener los espacios de la diplomatura. Bueno, ¿estamos? Bueno, un abrazo a todos. Esto va a quedar grabado, así que pueden reponerlo si es necesario, y para quienes no pudieron estar, en unos días se los vamos a estar compartiendo en el aula porque no pudimos grabarlo en YouTube, pero va a estar la grabación disponible en unos días para que ustedes la tengan si es necesario, y para que quienes no pudieron estar también puedan escucharla y recorrer. Bueno, les mandamos un abrazo entonces y seguimos trabajando.